con el uso circular de los recursos, es decir, con el aprovechamiento de recursos ambientales para la producción de alimentos saludables en este caso. Nuestro mayor enfoque pues definitivamente ha sido hacia el sector acuícola, la producción de peces, y en esto hemos integrado mayormente lo que se llaman los sistemas de acuaponía, que es integrar las plantas en un mismo sistema de recirculación de agua. Bueno, me gusta empezar siempre con la parte contextual, que aunque seguramente es muy mencionada y la conocemos y la escuchamos en las noticias, en nuestras presentaciones a los que son maestros, no está de más siempre recordarlo porque el problema no es que no queramos atenderlo, sino que se nos olvida en el día a día, ¿no? Por eso es muy importante, creo que lo tengamos presente. Y bueno, tenemos un contexto ambiental que sabemos que se está degradando, que se está sobreexplotando, que existe una fuerte contaminación del suelo, una alta deforestación y eso genera una muy fuerte erosión, la pérdida de suelos que va a ser muy complicado recuperar. En muchos países llega a ser hasta el 70% los niveles de erosión. Por otro lado, la parte agrícola sigue utilizando técnicas de uso de fertilizantes que realmente se desaprovechan al máximo. Por el lado de la pesca, pues realmente creo que también ahí en Chile pueden observar que la pesca está muy agotada. Se habla de 3/4 de los recursos pesqueros agotados. Muchos de los pescadores en diversos países, incluyendo en el mío aquí en México, pues viven realmente de subsidios, ¿no? Les pagan por no pescar y aún así pescan. Y bueno, todo esto se acelera con el cambio climático. Eh, todos los procesos pues realmente se van haciendo exponencialmente más complejos, generando más afectaciones todavía que nos llegan a nosotros, particularmente en nuestra vida diaria, ¿no? Por otro lado, el contexto social, sabemos que hay una gran cantidad de cuerpos de agua, ríos, lagos, inclusive pues, mantos freáticos que están contaminados y muchos de esos son fuente de agua de primera mano de miles de personas. Se habla que 5,000 de personas mueren diariamente, directa o indirectamente, del agua insalubre. Por otro lado, la escasez del agua, que pues estoy seguro que en Chile también lo sufren, la parte de el estrés hídrico que se tiene en muchas regiones. De repente, pues aquí este año, aquí en México, pues fue el año también más seco, cada año también mencionan eso. Y de repente llegan unas lluvias torrenciales, con ciclones por acá, que inundan todas esas partes y pues eh, dijéramos que bueno que se recuperan los cuerpos de agua, pero lo poco que tenían sembrado con algunos, con algunos cultivos también se va por el exceso de agua, ¿no? Entonces esos cambios drásticos generan muchos problemas, ¿no? Bueno, todo esto compromete la seguridad alimentaria, incluyendo no nada más los contextos ambientales y sociales, sino también la parte de la pandemia, la parte de los conflictos bélicos, ha comprometido la seguridad alimentaria, ya no nada más a nivel región, sino inclusive a nivel familia. Pudimos ver cómo durante la pandemia eh, veíamos afectada nuestra misma hogar, en el sentido de que había lugares, y aquí, me imagino que también en Chile, que no podías salir a comprar alimentos si no habías ido por ellos a determinada hora, e inclusive pues todas las tiendas abarrotadas, alimentos agotados. Se pudo observar esa parte de seguridad alimentaria a nivel muy, muy local. Por otro lado, en las etapas infantiles sigue siendo un gran problema en muchos de nuestros países. Hablo de Latinoamérica, la parte de desnutrición a nivel infantil, ¿no? Bueno, la desnutrición y no nada más la desnutrición, sino también el problema de obesidad, ¿no? Aquí en México somos el país número 1 en obesidad, estamos ahí compitiendo con Estados Unidos siempre, pero es algo que realmente no es una competencia que nos agrade mucho, ¿no? Porque realmente sufren los niños en la parte
de salud, en la parte de desarrollo cognitivo. ¿Sí? Y bueno, realmente hoy por hoy todavía hay niños que mueren, personas que mueren por, no tanto a lo mejor ahorita en nuestros países por falta de alimentos, sino por malos alimentos que indirectamente ocasionan problemas de salud, ¿no? Bueno, todo esto, algo que muy particularmente coincido que es una solución que debe darse desde el centro, desde el interior de todos nosotros, es el nivel de conciencia colectiva que tengamos, ¿no? Porque todo esto lo sabemos, todo esto, algunos a veces actuamos a favor de la parte de mejora ambiental, de mejorar las condiciones sociales de las personas, pero se nos olvida porque no estamos conscientes que todos estamos unidos, que somos uno solo, un solo, una sola especie que realmente tenemos que funcionar de manera colectiva. Y si mientras no tengamos este nivel de conciencia, va a ser difícil que podamos eh, elevar nuestro nivel de desarrollo. En el contexto agropecuario, especificando un poquito más, pues hoy por hoy todavía el nivel de crecimiento del gusto por alimentos con alto contenido proteico, dentro de los cuales se encuentra el pescado, ¿sí? Sigue en incremento. ¿Sí? Países en, en desarrollo, países China, realmente siguen consumiendo e incrementando su nivel per cápita, ¿no? Y específicamente en el del pescado, pues es algo que se promueve en diferentes países por lo mismo de incrementar el nivel de desarrollo nutricional en la población. Se busca incrementar los kilogramos de pescado que se consumen al año y eso genera una alta demanda de estos productos, ¿no? Que realmente no se ha podido surtir porque no existe suficiente pescado, ¿no? Principalmente, pues el pescado hoy en día todavía sigue siendo de explotación pesquera. Ya andamos casi cerca del 50% de explotación pesquera y producción acuícola, pero aún así sigue siendo la mayor parte de la explotación pesquera, ¿no? Los barcos que buscan capturar, ya ahora sí que ya se van a onda porque ya no encuentran y los pesqueros, como decía, ¿sí? Y bueno, fue de ahí que surgió por ahí o más bien que retomó la acuacultura un fuerte crecimiento por ahí de los años 90, donde precisamente pudimos observar que en los 90 la captura de peces, ¿sí? O sea, la pesquería disminuyó y ya de ahí ya no creció, ¿no? Llegó a lo que se llama su punto máximo de cosecha sostenible, ¿no? Que sí, pues ya no hay más peces. Aunque tengas mejores aparejos de pesca, mejores embarcaciones, ya no hay más peces. Entonces fue de ahí que retomó más lo que es la actividad acuícola, y creciendo a niveles, inclusive en algunas especies de 12, 15% crecimiento anual. ¿Sí? De tal manera que hoy por hoy andamos casi en niveles similares de producción con la actividad pesquera. ¿Sí? Bueno, esto diríamos es algo que es bueno porque dejamos de capturar y estamos tratando de producir. Y en primera instancia diríamos que es bueno porque ya no estamos nada más retirando del mar, ¿no? O de los cuerpos de agua, sino que estamos produciéndolo. Sin embargo, hay algo muy importante que tenemos que saber, que es que la acuicultura, o sea, el cultivar peces, especies acuáticas, realmente demanda de una gran cantidad de recursos. ¿Sí? Y por un lado requiere un área, un espacio, ¿sí? Un terreno donde podamos colocar nuestra granja de cultivo, ¿no? Por otro lado, requiere de bastante agua para hacer recambios, requiere de alimento, si así le decimos a lo que es el, la materia prima de los peces, que en algunos lados dicen pienso, alimento, pellet, croquetas. ¿Sí? Por otro lado, mientras más peces metemos en ese espacio, vamos requiriendo cada vez más energía por kilogramo producido y finalmente generamos una gran cantidad de desechos tanto en el agua
como de la post cosecha, es decir, de lo que no nos comemos de los peces, se va generando una gran cantidad de desechos. Porque la mayoría de las especies acuícolas, pues la mayor parte de ese pez no es carne, sino es vísceras, es huesos, es piel, es cabeza, ¿sí? Que normalmente pues no los aprovechamos y entonces se desperdician, ¿no? Y bueno, todo esto, si sigue creciendo la acuacultura a ritmos acelerados, desde 6 a 12%, pues quiere decir que se va requiriendo cada vez más espacio, más agua, más alimento, más energía, generándose más desechos a esos niveles de 6 a 12%. El problema es que estos recursos ya no hay, están escasos, están limitados, están regulados o simplemente están contaminados. Este es un sistema de acuicultura tradicional. Aquí es como la mayor parte de la acuicultura en el mundo se realiza. Son excavaciones en tierra, ¿sí? Bordos o estanques que se hacen en tierra donde se mete agua y se mete alguna especie de cultivo, como en este caso el camarón, ¿sí? Estas granjas tradicionales demandan una gran cantidad de recursos. Por ejemplo, en el caso del pescado, de manera general, se requiere para producir nada más 1 kilogramo de pescado cerca de 2 metros cuadrados, cerca de 3 a 21 mil litros de agua que tuvieron que pasar por esa unidad, cerca de 7,000 watts de energía para bombear, airear, filtrar, en algunos casos hasta calentar el agua. Se requieren de 1,2 a 2 kilogramos de alimento por cada kilogramo de pescado que se obtiene. Y se llegan a generar hasta 1,5 kilogramos de desechos, tanto en la producción como en la post cosecha. Entonces, pues realmente no es una actividad sustentable que se realiza de manera tradicional. Por otro lado, la agricultura también sigue siendo una actividad que realmente todavía, hoy por hoy, en su mayor parte, demanda una gran cantidad de recursos. En este caso, por ejemplo, los fertilizantes, que es su principal insumo de nutrición, solamente de ese fertilizante que se le da, que es en forma de urea, ¿sí? El 50% del fósforo, que es uno de los elementos más escasos. El 93% del agua se pierde, ya sea por filtración, o sea, por que se infiltra en el agua, o por evaporación. También ese espacio que requiere hectárea, realmente una hectárea, pues, sí, entonces mucho espacio. Bueno, es, pues si vamos a seguir promoviendo la acuacultura a pequeña o gran escala, pues que realmente pensemos estamos promoviendo, qué tipo de acuacultura que promover, si algo tradicional o algo que realmente sea sostenible, ¿no? En este Carlos, caso, pues para que sea sostenible, sí, Carlos, disculpa, es que se te sí, está yendo la señal. Quizá entras de nuevo, porfa. a ver, ahí me están viendo. No, no, te vemos, pero se va la señal de escuchar. A ver, pues, Mónica me está yendo, no sé. Yo también vivo en una parte que no tengo señal. No sé qué es lo que dicen los demás, qué opinen ahí en el chat. No, pero dale adelante Escucha nomás. bien, pero la imagen se pierde de algunos momentos. Sí, se va de repente, pero poquito. Sí, pero se entiende, Carlos, no hay problema. a ver, déjame. Eso, que cada uno interrumpa si Bueno, es que lo necesita para que puedan escuchar bien, ¿ya? Vale. Eso. sí, y vuelvo a regresar, alguna se perdió, ¿eh? Bueno, pues realmente todo esto las industrias tratamos de buscar que tenga un valor económico y que cuidemos el ambiente, sino también tener un valor social, ¿no? Esto se le llama pues triple impacto y es uno de los principios que utiliza la economía circular para dar cabida. Permítanme, creo que alguien está entrando. No. Ahí está.
Bueno, entonces estos principios de economía circular realmente se basan en que todas las salidas busquen tener una entrada dentro del el mismo proceso o hacia otras industrias, ¿no? Con la intención de precisamente de hacer un aprovechamiento de la mayor parte de los recursos, pero que sea algo que nos permita generar dinero, ¿no? Es como quien Carlos, dice, buscar cómo... sí, dejaste de presentar, parece. sí, Sí, aquí, ahí, permítame. Mm, ahí se ve. ahí recién. Ok, Ahí sí. listo. Bien, déjate. Marcel. Bueno, entonces, pues bueno, bajo estos mismos principios es que buscamos hacer una producción circular. Precisamente la acuaponía es un sistema de producción circular, ¿no? ¿Qué es lo que busca? De manera esencial, la acuaponía es, nosotros producimos peces a los cuales le damos alimento. Esos peces, pues, consumen una parte de ese alimento y la mayor parte de esa materia prima, la mayor parte la desechan. De hecho, llega a ser cerca de un 70, un 80% de lo que se desecha de manera natural, como todos los seres vivos que desechamos la mayor parte de lo que consumimos. En este caso, la ventaja es que vamos a aprovechar esos desechos para transferirlos hacia un sistema donde hay microorganismos, ¿sí? Microorganismos que realmente lo que van a hacer es desintegrar esos desechos que produce el pez, convertirlos, ¿sí?, de manera natural para que las plantas lo puedan aprovechar en su máxima expresión, ¿sí? La planta entonces lo que hace es tomar esos nutrientes, ¿sí?, los libera del agua y regresa el agua, digamos, disponible para los peces. Entonces, esta agua vuelve a entrar al mismo sistema. Entonces, esa agua dura, ahora sí que años. Es la misma agua. Inclusive pareciera que el hecho de durar más tiempo hace que el sistema madure más y funcione mejor. Solamente lo que hacemos normalmente es reponer el agua que perdemos. Por un lado, porque pues se va en la planta o en el pez, es en el mismo producto. Evaporación que existe del sistema. La planta no agua mediante su proceso de evapotranspiración. Pero estamos hablando que es más o menos del 1%, a diferencia de un sistema tradicional de acuicultura que recambia el agua a veces hasta 400% diario. Bueno, entonces esto se le llama producción circular. Y nosotros lo que hemos buscado es también integrarla con otras áreas, con otros sectores, sobre todo el sector agropecuario, ¿sí?, con la producción de lombriz, con la producción de ganado, con la producción de larvas de insectos, con las energías renovables, con los sistemas alternativos de biomasa, como es los biodigestores, como es también los sistemas de captación de agua y lluvia, de recuperación de evaporación, cualquier proceso, tecnología al máximo, eh, tanto para reducir algún costo operativo como para generar algún subproducto o ganar algún valor agregado, ¿sí? Bueno, a esto le llamamos entonces sistemas integrados o biointegrados sustentables, ¿no? Que es, este es un ejemplo, realmente no tiene que ser así, pero es integrar diferentes áreas de producción de tal manera que se complemente. Y esto pues no es algo nuevo, realmente así lo hace la naturaleza. Nosotros le pusimos Aquaponia 5.0 y es un término que es muy propio de aquí de la empresa, porque es más como una meta, ¿sí? Tratar de integrar 5 componentes de producción basados en 5 principios para eficientar el uso de 5 recursos, como esos recursos pueden ser los que decía: agua, espacio, energía, materias primas, desechos, ¿sí?, y otros más puede haber. Y tratar de generar 5 valores intrínsecos. Me refiero a que no nada más es producir peces y plantas, sino también ganar valores de lo que vendría siendo la educación, el agroturismo, la integración social, salud, ¿sí?, y por supuesto economía. Pues tiene que generar recursos para que se pueda replicar, para que pueda crecer. Si no, pues va a ser nada más algo de vitrina que es para que lo observen, para hacer un curso, pero no va a crecer. Entonces, esa es la parte que, haciendo un paréntesis, que ahorita comentaba Rafa
de la acuacultura de pequeña escala. Estos son puntos muy importantes y que realmente la verdad es que nos han hecho que los un éxito, los proyectos de pequeña escala generan un éxito, porque integran no nada más la producción, sino que buscan obtener ingresos de otras fuentes, como por ejemplo ahorita mucho de la que estamos explotando es la parte agroturística y educativa, ¿sí? Y entonces esas pequeñas granjas realmente tienen otras aristas de negocio, ¿sí? Producen no nada más peces, sino plantas, generan cursos, generan agroturismo, algunas de ellas tienen un restaurante ahí con ellos, otras tienen tours, ¿sí? La parte de integración social ha sido muy, muy interesante, sobre todo con la parte infantil, ¿sí? El integrarlas dentro de una comunidad. Y por ahí voy a mostrarles algunos ejemplos. Bueno, pasando un poquito a la descripción tecnológica, que, pues como decíamos, realmente vamos a tomarlo un poco somero, pero espero que sea para que se pueda entender el proceso. Pero realmente la acuaponía, y como palabra, ¿sí? La palabra acuaponía realmente se compone de lo que es la acuacultura o la acuicultura y la hidroponía o hidroponía, que es cultivar especies acuáticas junto con cultivo de plantas que no requieren necesariamente suelo. Y ahora digo necesariamente porque antes decíamos que no requerían suelo, ¿no? Ahora puede ser que se haga una acuaponía con suelo también, ¿sí? No está limitada. Entonces, en principio, ¿sí? Mandamos el agua de los peces que trae los desechos y que para ellos serían un contaminante, un tóxico que los podría matar. Lo que hacemos se mandan hacia las plantas, la planta lo filtra y regresa. ¿Sí? Eso en principio básico. Vimos que realmente requieren de los microorganismos. Los microorganismos dentro del sistema, aunque no los vemos ahí, hacen una función muy esencial, ¿sí? De convertir, primero de desintegrar más y luego de convertir y oxidar los nutrientes para que sean gustosos para la planta, para que a la planta le sea atractivo tomarlos. Perdón. Perdón. Bueno, ¿qué ventajas tiene esto? Pues tiene ventajas tanto de eficiencia de recursos como también ventajas comerciales. En el caso por ejemplo, del uso del espacio, normalmente son sistemas muy intensivos, ¿sí? Que optimizan el espacio. Hablando que, por ejemplo, un sistema tradicional requiere, por ejemplo, de 0.5 a un kilogramo, requiere 1 metro cuadrado de espacio. Aquí normalmente trabajamos de 30 a 60 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? En agua requiere 35% un sistema tradicional, mientras que este solamente 1.4%. ¿Sí? En energía hay una ventaja de repartir recursos energéticos como el bombeo, como la aireación, como la filtración. Entonces se dividen gastos energéticos entre peces y plantas, lo que hace que se optimice también el recurso energético, los kilowatts hora por kilogramo de pez producido. En desechos podemos llegar a 0 desechos. Y en alimento, con una técnica que vamos a hablar ahorita que se llama sistemas híbridos, podemos reducir un 25% del alimento que entregamos al pez. En la parte de la planta, ¿sí? El ahorro de agua es tremendo, ¿sí? A diferencia de un cultivo tradicional donde se pierde, se evapora. ¿Sí? Estamos hablando que, por ejemplo, para una lechuga, en lugar de 1,200 litros, solo 37. Para un tomate, en lugar de 1,300, solo 45. O sea, es muy, muy radical el cambio en el uso. También la productividad por ejemplo, las plantas, en comparativo de lechuga, en lugar de 36 plantas por metro cuadrado al año que se cultivan a cielo abierto con sus problemas de plagas, de clima, de humedad, de productividad, ¿sí? A diferencia de hasta 500 plantas por metro cuadrado al año, donde aquí hay un sistema controlado, donde todo el nutriente que necesita en cualquiera de las partes de la raíz lo obtiene la planta. Eso hace que crezca en lugar de 3 meses, en 3 semanas, que se pueda cultivar desde 500 plantas, desde 1,500 plantas en un inicio hasta terminar con 35 plantas, cuando aquí desde inicio cultivas 11, 12 plantas por metro cuadrado. Bueno, entonces, con esto de la integralidad, realmente podemos obtener diferentes valores.
productos saludables, educación, conciencia, agroturismo, integración familiar, ¿sí? Y como producto, pues también tenemos ciertas ventajas que podemos promover hacia nuestros clientes, ¿no? Es un producto que normalmente buscamos que se venda vivo, que fresco. En nuestro caso, le ponemos mejor orgánico. Claro, es un tema ya más comercial, ¿no? Porque los de orgánico van a decir, oye, ¿por qué mejor? ¿No? Normalmente con mayor vida en aquel, con mejor sabor, ¿sí? Mayor peso en algunos casos, sobre todo en las plantas de hoja. Se puede, la idea también es darle ese valor comercial en anaquel, que la gente vea que es un producto sustentable, saludable, en algunos casos será socialmente responsable, ¿sí? Entonces, pues aquí, por ejemplo, lo que se busca es que la planta la coseche las personas, ¿sí? Directamente. Aquí vemos algunos empaques, algunas leyendas. Bueno, ¿quiénes participan en estos sistemas de producción? Pues bueno, por un lado el pez, ¿sí? El pez, que tenemos muchas, pues ahora sí, especies, por allá pues tienen, me parece que lo que es la trucha, la lisa, son de algunos de los que ubico que pueden usar, o el camarón del río. ¿Sí? Normalmente sí utilizamos especies de agua dulce, porque la mayoría de las plantas son de agua dulce. Sin embargo, no está limitado. Hay sistemas de agua salobre o de agua completamente salada, solamente que hay que buscar una planta como una planta, como por ejemplo lo que es el espárrago que permite cierta salinidad, las macroalgas, algunas microalgas, ¿sí? Entonces es más limitado el número, pero sí las hay, ¿no? Entonces lo que empezamos es que en las unidades de cultivo generamos los nutrientes, le damos de comer al pez, generamos una gran cantidad de nutrientes. El pez, pues realmente, como les decía hace un momento, ese alimento solamente se queda con un porcentaje del nitrógeno y del fósforo que consume, ¿sí? También un pequeño porcentaje del carbono. La mayor parte de lo que consume lo desecha, tanto en el agua, o sea, en la fracción líquida le decimos, como en la fracción particulada. La fracción líquida tiene, o sea, el agua del pez tiene ciertos nutrientes y los desechos del fondo, o sea, los sedimentos tienen otros nutrientes más. Aparte de estos, hoy en día también se está aprovechando otros desechos que genera el pez. Por un lado, el carbono. El carbono que desecha el pez llega a ser el 50% del carbono que consumió, que lo pueden aprovechar las plantas porque las plantas, el dióxido de carbono es su principal nutriente. Y el desecho de las plantas es un insumo del pez, que es el oxígeno. Ahora, hay otra tendencia, sobre todo me ha tocado verla en el cultivo de berries, ¿sí? Que usan al pez, o sea, los desechos del pez, lo que no nos comemos del pez, se hace una emulsión, un ensilado, y se vuelve a producir biofertilizante. Estamos hablando que se puede aprovechar el agua del pez, los sedimentos del pez, el aire del pez y el pez mismo como producción para producir biofertilizantes. De ahí entonces la planta toma los nutrientes que tiene el agua, que en el agua del pez están todos los nutrientes que necesita la planta, los 16 elementos esenciales. Sin embargo, es importante comentar que es posible o es muy probable que no todos estén en la cantidad que necesitan todos los tipos de plantas. Por ejemplo, uno que es muy común que no lo tenga el agua de los peces es el hierro, ¿sí? Entonces este hierro normalmente sí lo complementamos de alguna fuente externa, por ejemplo de un lixiviado de lombriz, de un concentrado de macroalgas, entonces se puede obtener. Otros que de repente pueden ser carentes en concentraciones que necesitan las plantas, sobre todo las plantas que son de mucho fruto como el tomate, llega a ser el calcio y el potasio, estos dos. Entonces también se llegan a complementar, o si es que se usa el pez, la emulsión de pez, para ello esos tienen suficiente o bastante calcio y bastante potasio. Las plantas realmente podemos tener diferentes tipos de técnicas, de las cuales pues voy a hablar de manera breve. Por un lado está la técnica de sustrato, la técnica de película nutritiva, aeroponía y raíz flotante. En la técnica de sustrato se refiere a mantener a la planta en un material que realmente busca sujetar a la raíz, pero también proporcionarle agua
y aireación, ¿sí? Esas dos cosas son importantes. Entonces, esa proporción de sustrato, de agua y de aire es importante porque luego de repente uno piensa que las plantas pues no necesitan el aire en la raíz porque pues no respiran, ¿no? Por ahí. Ya, pues. Entonces, como uno piensa que no respiran y de repente uno pone sustratos muy densos que no le dan una proporción o un volumen de aire en la raíz y eso ocasiona que la planta no pueda absorber adecuadamente los nutrientes. Entonces es importante considerar que en un contenedor donde pones el sustrato para la planta, pues aproximadamente un 55% sea el sólido, de un 25 a un 40% la humedad del agua y otro 20-30% el aire. Entonces se requiere de lo que le llamamos agua fácilmente disponible, ¿sí? Y capacidad de aireación, porcentaje. Estos son algunos de los sustratos que realmente vamos a ver muy rápidamente, como la lana de roca, que es un material dibásico que se obtiene de las rocas y realmente se parece a una fibra de vidrio, es muy ligero, tiene mucha capacidad de retención de agua y de capacidad de aireación. Ahí se coloca la planta y la planta realmente embebe, o la raíz realmente embebe ese sustrato, ¿no? Así como se ve, son sistemas normalmente limpios, ligeros, que se pueden elevar y para tener un poquito más de inocuidad. También por ejemplo, es otro material que se llama espuma agrícola, que es como el que se usa para las flores. ¿Sí? Ese también se utiliza. Y aquí, bueno, aquí se pone la semilla y ahí mismo la planta saca las raíces. Y inclusive lo venden en los mercados y todavía se puede ver que tiene residuos de este material, ¿no? La turba o musgo también parece tierra, pero no es. Es un material que también se utiliza sobre todo para germinar. Se utiliza mucho en el cultivo de fresa. Las arcillas, arcilla expandida también, son unas bolitas pequeñas, cocidas, que así las venden ya. Aquí, por ejemplo, podemos ver un sistema pequeñito de peces con plantas donde se está filtrando el agua. Lo usamos mucho volcánica, tiene un nombre acá particular, que es un nombre azteca que le dicen, se llama tezontle. Es un material muy bueno, la verdad, porque es muy económico aquí, muy ligero, tiene muy buena capacidad de absorción de agua y de aireación y es muy buen filtro también. Otro que se utiliza mucho es la fibra de coco, ¿sí? La fibra de coco, aquí podemos ver el agua que entra, aquí está la fibra en una bolsa, toma el agua a la planta y lo que no tomó se recupera en un canal, ¿no? Y la idea es aprovechar esa agua y esos nutrientes que no tomó para volverlos a utilizar. Bueno, otra técnica que no es de sustrato se le llama película nutritiva, que es pasar el agua por un ducto, que normalmente es un tubo y generalmente es un tubo de PVC, pero no necesariamente, donde el agua corre, solamente una pequeña capa de agua corre y toca o humedece las raíces de las plantas, de tal manera que ellas toman esa agua y crecen fácilmente. Esta es una técnica muy ligera, realmente se puede poner de manera horizontal o de manera vertical, en este caso es una pirámide. Lo único que sí sería importante tomar en cuenta es que si van a hacer este tipo de pirámides, tratar de colocar de manera que le dé el sol a la mayor parte de las plantas, porque si no, no crecen igual. Es una técnica que inclusive, por ejemplo, en el cultivo de fresas o frutillas, se puede elevar, es decir, la gente va por abajo de estas plantas cosechando, ¿sí? Entonces es una técnica ligera. Fíjense aquí, por ejemplo, se utilizan estas mallas ciclónicas o mallas perimetrales para colocar este tubo. Es un tubo de 3 pulgadas donde pasa el agua y ahí va tocando en este caso son flores, ¿no? Otra técnica, la tercera de ellas de las plantas, se llama aeroponía. La aeroponía es una técnica donde realmente se hace una aspersión o nebulización del agua con los nutrientes hacia las raíces. O sea, las raíces no están sumergidas en agua, sino que están en el aire, en el ambiente, solamente humedeciéndose con el rocío. En este caso, pues se usa un poco más para plantas como tubérculos, como también papa. Por ejemplo, este es un cultivo de papa donde en esta parte de esta imagen tú abres aquí el cajón
o abres la puerta y observas este cultivo de papas, ¿no? Que realmente es lo que está haciendo, está cayéndole agua de arriba hacia abajo, le está cayendo el agua, en este caso humedeciendo las raíces. Finalmente, la cuarta técnica de planta se llama raíz flotante, o también le dicen cama profunda. Aquí es donde realmente la planta está completamente, su raíz sumergida, está flotando en una placa que generalmente es de poliestireno. También hay algunas de polietileno, sí, pero la mayoría son de poliestireno, que es lo que creo que le llaman allá Icopor o Unicel o Plumavit, ¿no? Nada más pues de una densidad más fuerte que la que normalmente encontramos en las tiendas, con la intención de que pues no se rompa ni absorba el agua. Entonces, esta técnica, pues realmente la ventaja que tienes que aprovechar completamente el espacio. El manejo generalmente es de un extremo a otro, es decir, las plantas pequeñas están acá y se va empujando las plantas hasta que llegan al otro extremo y ya se cosechan. Esta técnica también tiene unas ventajas que realmente en la parte de abajo se pueden llegar a cultivar algunos organismos, sobre todo en granjas de pequeña escala. Para la acuacultura de pequeña escala puede ser interesante porque se pueden meter peces o organismos que no se coman o no afecten a las plantas, como algún tipo de crustáceo, como algún pez, como la trucha, que no, pues como son carnívoros, no comen raíces, bagres, ¿sí? Ese tipo de peces. Lo que sí no es recomendable es meter alguna especie omnívora o herbívora, como las carpas o las tilapias, porque a esas sí les encanta la raíz, entonces se la comen. Que bueno, es otra ventaja que también la raíz de las plantas se les puede dar a ese tipo de especies, ¿no? Bueno, realmente en este sistema se puede producir cualquier tipo de planta, todos se dan, sin embargo, algunos se dan mejor que otros. Por ejemplo, hablaríamos que a lo mejor en prioridad productiva, más habría que ver empatarlo con lo comercial. Estaremos hablando que las plantas aromáticas, las hierbas medicinales, son de las que mejor se llegan a dar, como por ejemplo el albácar, la menta, la hierbabuena, la arúgula, seguidas por lo que son las plantas de hoja ancha, como por ejemplo las lechugas, las espinacas, acelgas, apios. ¿Sí? Después de ahí a lo mejor las plantas de fruto, tomates, pepinos, pimientos, y a lo mejor las que requieren un poquito más de cuidado son las berries, ¿no? Como la mora azul, la frutilla, el arándano, ¿no? No es que no se den, sino que requieren un cuidado especial porque esas plantas requieren de repente estarles modificando constantemente la nutrición, cambiándoles el pH, dejarlas sin agua para que tengan un estrés hídrico. Entonces requieren cierto manejo que de repente requiere que no tengas tanta agua y en este sistema pues lo que tenemos es mucha agua, ¿no? Bueno, otro actor importante que les decía que realmente a veces no tomamos en cuenta son los microorganismos. Estos realmente hacen un cambio sustancial en el sistema. Anteriormente, cuando hacíamos acuaponía, los que iniciamos hace pues, 20 años, realmente no tomábamos en cuenta mucho los microorganismos y realmente la productividad era muy baja. Lo usábamos más las plantas como un filtro nada más. Bueno, como les decía hace un momento, realmente en el agua de los peces podemos encontrar una fracción líquida y una fracción particulada. O sea, el agua del pez y los sedimentos, por decirlo más fácil. Cada uno de ellos tiene diferentes propiedades. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos hacer? Realmente estos sedimentos, ¿sí? O esas partículas que vemos ahí, no están disponibles para la planta de manera inmediata. ¿Sí? Es decir, si uno le coloca esos sedimentos a las plantas, lo más probable es que se tapen, que se obstruyan, que se le peguen a la raíz y no los aproveche la planta, inclusive lleguen a dañarla. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es un proceso que se llama mineralización, que realmente es algo natural, que se refiere a descomponer los elementos. Por ejemplo, cuando en la naturaleza tenemos un residuo por ejemplo, del ganado, o nosotros un residuo de una fruta, por ejemplo, y la colocamos cerca de una planta, pues esa planta realmente no se lo puede consumir de manera inmediata. Necesita esperar a que los microorganismos, las lombrices, ¿sí? Lo desintegren, llegue el agua
el agua se mezcle con esos materiales desintegrados, o sea, materiales pequeños, y entonces se lo lleve a la raíz de las plantas. Y de esa manera lo puede tomar la planta. A eso le llamamos ya una solución nutritiva, que es el agua con sólidos disueltos. Entonces, realmente lo que hacemos es que los sedimentos de los peces los colocamos en un contenedor donde los microorganismos empiezan a hacer su trabajo. Generalmente colocamos una fuente de aireación para que no se sedimenten, sino que estén en movimiento, que estén oxigenándose, y eventualmente convierten de ser un lodo líquido que ya se llama ya solución nutritiva. Bueno, hay otro proceso que se llama nitrificación, que también ocurre en el mismo sistema, que son microorganismos, pero se llaman bacterias nitrificantes. Esto lo que hacen es complementar el proceso de mineralización. Y lo que hacen es que toman esos nutrientes y los oxidan, se les meten oxígeno. Por ejemplo, el amoníaco que produce el pez lo convierten a nitratos, que es algo que le gusta mucho a la planta. El fósforo a fosfatos, el azufre a sulfatos. Y así le agregan un oxígeno. Y esa es la forma como le gusta tomarlo a la planta. O sea, crece mejor. Entonces, estas bacterias nitrificantes podemos llegar a encontrarlas en el mismo sistema, o sea, en la tubería y en los tanques, o en sistemas donde ya tecnificamos un poco más el proceso, pero realmente colocamos un biofiltro, ¿sí? Que es un componente donde agregamos unas cuentitas de plástico, ¿sí? Por ejemplo, porque pueden ser otras cosas, donde se adhiere esa bacteria. Y esta bacteria requiere que esté en oscuridad. Aquí pues nomás por la foto no se ve la oscuridad, pero realmente está tapado. Tiene que tener movimiento. Y de esta manera esa bacteria empieza a activarse y a comerse o a convertir esos nutrientes a nutrientes asimilables por la planta. Bueno, realmente en cuanto a nutrición, la acuaponía y la hidroponía se parecen mucho en rendimientos. La diferencia es que en la acuaponía la raíz crece bastante más, ¿sí? Es muy grande y también su coloración es diferente. Esta es una raíz de hidroponía, que la hidroponía, para los que no sepan, la hidroponía es trabajar también en agua a las plantas, pero agregando fertilizantes, ¿sí? Entre esos, pues, algunos ácidos, algunos fertilizantes nitrogenados, sulfurados, mientras que la acuaponía, pues lo que aprovechamos es los desechos del pez. Entonces, esta parte de la acuaponía genera una raíz normalmente cafezosa, que no es que no sea sana, sino que realmente si la vemos en microscopio, vamos a ver que los pequeños pelitos de la raíz están altamente cargados de microorganismos, de bacterias, de hongos, levaduras encontramos, micorrizas, que realmente están ayudando y estimulando al crecimiento de la planta. ¿Sí? Es como hoy en día trabaja mucho la agricultura orgánica con microorganismos benéficos, ¿sí? Que lo que hacen es colonizar a la planta, la raíz de la planta, y hacen una simbiosis. ¿Sí? Inclusive muchos de ellos se han estado utilizando para acuacultura con cierta salinidad, le ayudan a combatir el estrés hídrico a la planta. Bueno, a continuación les voy a pasar una serie de imágenes de algunas escalas de acuaponía con la intención que puedan observar que se puede hacer desde algo muy sencillo hasta algo más complejo, ¿sí? Entonces me voy de lo sencillo a lo complejo, ¿no? Por ejemplo, la acuaponía rural. La acuaponía rural realmente se puede practicar de manera muy sencilla. Acá en el caso de México lo hacían antes los aztecas, lo que le llamamos las chinampas, que eran en el lago, iban, todavía existen estas, van ganándole terreno a ese lago, de tal manera que esta chinampa succiona el agua con los nutrientes y aquí crecen las plantas. O sea, nunca hay un riego, ¿no? Y nunca hay una aportación de nutrientes. Bueno, se pueden hacer sistemas, por ejemplo, rurales con materiales reciclados. Estos, por ejemplo, puede ser para algo educativo o para algo casero, ¿sí? Con 2 contenedores, uno a la mitad, otro se le hace un orificio. Aquí en este caso fue una escalera que se cortó para hacerle el soporte y una pequeña bomba que les hablo de 9 watts que suba el agua. Aquí ahí está la planta con piedra, cae el agua y se filtra, llega a los peces y vuelve a subir, ¿no? También se puede hacer acuaponía ornamental, que es más que productiva, es para que se vea bien, como atractivo. En este caso, estos sistemas de esas escalas
normalmente lo que buscamos es que sean fáciles de operar y fáciles de diseñar y construir también, ¿sí? Para que lo puedan hacer en lugares rurales. A veces tiene que hacer como un sistemita que permite que las personas vean que funciona, ¿no? Y de ahí ya se pasan a otra escala, ¿no? Ya le agarran un poco de confianza o credibilidad. Este sistema es importante o recomendable, digamos, que se diseñen de esta manera, teniendo un tanque de peces y de ahí una bombita que mande el agua hacia plantas que se encuentran en la técnica de sustrato. Es importante que sea en sustrato y no en las otras técnicas. La ventaja del sustrato en estas escalas es que funciona como filtro, como biofiltro donde están los microorganismos y además ahí está la planta. Mientras que las otras técnicas que vimos, como la de aeroponía, la de raíz flotante, la de película nutritiva, no hacen esa función. Entonces, generalmente no funcionan bien en estas escalas, ¿sí? Entonces, les recomendaría que sea de esta manera. Normalmente cuando es una acuaponía decorativa ponemos una relación 1 a 1 por área. O sea, si tengo 1 metro cuadrado de peces, pongo 1 metro cuadrado de plantas en sustrato, ¿sí? Cuando ya es algo más productivo, generalmente buscamos elevar la relación de peces contra plantas. Es decir, tenemos por cada metro cúbico de peces, ponemos 3 metros cuadrados de plantas. Esto sigue siendo en una escala pequeña, es decir, por ejemplo, como en estos casos, ¿eh? Aquí está. En el caso se hizo con un tanque les decimos tótems, que son de 1.000 litros. Se corta la mitad de arriba, se voltea y se usa para que sea la parte de sustrato. Entonces, en este caso particular, el agua pasa al sustrato, ¿sí? Pasa hacia las plantas y luego regresa hacia los peces, ¿no? Entonces, aquí se maneja que más o menos son 1 metro cúbico y 3 metros cuadrados de planta. Generalmente, como son sistemas pequeños y no queremos complicarnos, es recomendable que metamos cerca de 5 a 10 kilogramos de pescado máximo por este metro cúbico, ¿sí? Para que no nos genere complicaciones. Así pues hemos hecho muchísimas unidades de cultivo de acuaponia. Esta, por ejemplo, para niños, donde aquí el agua cae, va pasando por el sustrato, cae a la raíz flotante y vuelve a regresar. Y así de sencillo, con materiales reciclados, porque llega a resultar muy económico de hacer algo de manera inicial. Esta granjita en particular, como es en una escuelita, realmente lo que se buscó es hacerla más integrada. Entonces se puso un lombricario, una zona de mosca soldado, la parte de los peces, la parte de las plantas y unos paneles solares. Y también tiene un composteador donde todos los desechos del mismo sistema o en este caso de la cafetería se colocan. Ahí se produce lombriz, se puede producir también larva de insecto y se le da de comer al pez una parte, ya sea total o parcialmente. Entonces eso le da integralidad, ¿no? Que es este sistemita. Así como lo vende sencillo, con materiales de reuso inclusive. Aquí están los peces, las plantas, inclusive hay plantas en suelo, toman el agua de aquí de esta parte, se vuelve a filtrar el agua y regresa. O sea, aquí está un lombricario, ¿sí? Aquí se colecta el agua de lluvia con este tubo y llega a este contenedor. Los paneles solares están en la parte de arriba. Entonces se vuelve productivo, educativo, ¿sí? De integración social, sobre todo porque está en una escuela de niños de primaria. Bueno, este es uno que también nosotros estuvimos aprovechando una granja educativa que tenemos aquí en Guadalajara justamente, donde realmente damos cursos para niños, ¿sí? Y les enseñamos pues no nada más acuaponia, sino también diferentes técnicas que pueden aprovechar en su casa, ¿sí? Es un pequeño videíto. Bueno, al final voy a poner los videitos para no tardarme tanto porque de repente, como están muy pesados, se atoran, porque de hecho yo lo atoré un poco. A ver, ¿sí? Bueno, al rato me regreso a los videos, ¿eh? Bueno, ahora cuando ya pasamos a un nivel de, ya digamos, comercial, y me refiero a comercial donde ya buscamos o un retorno de inversión o que generemos ingresos realmente, que sea un negocio, que sea pequeño, pues ya buscamos normalmente un poquito más de especificidad en el sistema, sobre todo en su diseño, ¿sí?
Ya aquí ya no nos vamos metros cúbicos por metro cuadrado, sino nos vamos por la cantidad de alimento que le damos al pez. Porque finalmente podemos tener un metro cúbico y va a depender mucho de cuánto de alimento le demos al pez para que tengamos cierta cantidad de plantas. Entonces, aquí esta relación que también es sencilla dice, por cada 60 gramos de alimento que tú le des al pez al día, eso te puede llegar a mantener un metro cuadrado de planta de bajo porte. Bajo porte es como la lechuga, albahaca, jarapio, acelga, menta, ese tipo de plantas. Si tú quieres una planta ya de mayor porte, como el tomate, pepino, entonces requiere que le des 100 gramos al día al pez. ¿Sí? Entonces uno calcula cuántas plantas quieren, de uno lo iniciamos para dimensionar el sistema, ¿no? Entonces es un poco más específico, sin llegar a ser muy complejo esta forma de dimensionar, y con eso se pueden llegar a hacer proyectos ya, por ejemplo, de este tamaño que siguen siendo pequeños, pero ya son comerciales. Por ejemplo, es una granja esta granja tiene 7 por 9 metros, son tanques de 3 metros de diámetro, todo va cayendo por gravedad, pasa por una serie de filtros donde están los microorganismos que hablábamos, y en este caso pasa por sustrato, raíz flotante, aeroponias, película nutritiva. ¿Sí? Es un proyecto realmente sencillo, solamente requiere de una bomba que consume 270 watts. Es una bomba de 1/3 de caballo más o menos. Entonces, con esa bomba se recircula, con esa bomba se airea, se oxigenan los peces. Aquí le metemos máximo 200 peces, en este caso es de tilapia, 200 peces de 500 gramos máximo. Y en este otro están los otros 200, pero a una talla más pequeña, ¿no? Este es otro también, este es el primerito que hicimos de ese estilo. También 2 tanques de 3 metros, todo por gravedad va cayendo. ¿Sí? Aquí están diferentes técnicas. Aquí tenemos sustrato, raíz flotante y película nutritiva con tubos de PVC. Esta parte, como les decía, de integrar el agroturismo, la educación, este proyecto lo teníamos en un restaurante. Entonces, pues eso ya hacía que la gente también le atrayera el ir al restaurante, entonces complementaba a un negocio alterno. ¿Sí? Ahí en ese entonces pues también aprovechábamos los desechos del restaurante para producir larva de insectos, ¿no? Solamente hacemos una pequeña proporción de ello. Esa larva de insecto, pues que es la mosca soldado en este caso, es la que le dábamos en una parte al pez. Bueno, otros sistemas, por ejemplo, como de acuaponía urbana, ¿sí? Este proyecto que hicimos en la Ciudad de México, donde fue trucha, buscamos espacios que se pudieran acomodar dentro de la ciudad, dentro de las zonas más marginadas de la ciudad, y se hizo un proyecto de trucha con la comunidad. Ahí ellos nos ayudaron a hacerlo, fue un programa de gobierno. Este fue muy exitoso, la verdad, de los de gobierno fue el más exitoso que me ha tocado ver, porque ahí pidieron que contratáramos a las personas que iban a quedarse con el proyecto, de tal manera que ganaran ingresos de construir su proyecto. Además, así lo conocían, lo apropiaban y generaban un ingreso que luego lo usaron para arrancar el proyecto. Entonces, eso fue muy bueno, porque ellos lo podían ya reparar, podían hacerle mejoras, no dependían de un externo. Es otro proyecto que está en Estados Unidos, donde en un lugar abandonado se convirtió en una granja, ¿sí? Una granja productiva, ¿sí? Una granja urbana, ¿sí? Es así de alta intensificación de peces, plantas en 3 niveles. Un inconveniente que tiene la acuaponia en interiores, pues que requiere luz artificial. Y aunque hoy en día ya han bajado muchísimo su costo de inversión y gastan muy poca energía, pues llegan a ser como el 20% del total de la inversión. Bueno, aquí es otro videíto que también me lo voy a saltar porque al final tengo un video al final donde se ven todos los videos, ¿no? En conjunto. Es que se me olvidó quitarlos de aquí y me atraso un poco. Ahí está. Bueno, acuaponía agroturística, este es un tema que la verdad en lo particular lo estamos explotando bastante en estas granjas de pequeña escala. O sea, le estamos dando realmente un valor. Llega a ser a veces tan fuerte el valor de la acuaponía como nivel educativo agroturístico. Y hay personas que llegan a decir, no importa que no produzca tanto, sino que sea atractivo, ¿no? Porque así yo puedo vender mi escuela
con que tenga una granja. O puedo tener mi restaurante, mi hotel presumir que tiene una granja y que consume los alimentos de ahí. Entonces llega a ser ese valor tan interesante. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, en una escuela donde ahí los alumnos, pues por un lado tienen currículum de la granja, o sea, practican en la granja, y por otro lado la cafetería consume de la granja productos saludables. Entonces, educativamente es algo muy interesante, de verdad. Claro, tratamos de hacer esas granjas que sean un poco más estéticas, y que tengan ventanas, pues que se vean bien, la membrana es blanca, los pasillos, porque buscan esa parte estética y educativa. Es, mm, en comunidades, es una granja de uno de nuestros amigos, amigo y socio, tanto de Rafa también y de Paz, que realmente tiene una granja dentro de una comunidad, ¿sí? Y esa comunidad interactúa con la granja. ¿Sí? O sea, realmente de ahí pueden cosechar, pueden inclusive producir, o sea, tener actividades relacionadas con la granja. Es una comunidad de casas pues de lujo realmente, pero esa es la granja que está ahí en esa comunidad, en ese fraccionamiento. Está hecha con materiales sustentables, de casos bambú. En la parte interna tienen los tanques de los peces, ¿sí? En el área de las plantas también, con diferentes tipos de plantas, ¿sí? Ahí se han realizado cursos, se hacen visitas de la misma gente que vive ahí o de externos inclusive. Este es otro diseño que hicimos recientemente, hace 2 años, y hemos hecho ya 3 granjas de este estilo. Perdón. Son granjas también muy estéticas, muy conectadas entre sí. Este es el área de peces, el área de plantas, así es como se ve de noche. O sea, realmente es muy atractivo. Y eso es lo que buscamos explotar en este tipo de plantas, de granjas que son agroturísticas, ¿sí? Porque entonces la gente visita al lugar por la granja. Es un motivo. Bueno, en también tratamos de que tenga muchos sistemas, de que produzca diversas cosas, diversas plantas, integrarlo con diferentes tecnologías. Buscamos tener también, como son estos invernadores son ya un poco más costosos por metro cuadrado, entonces tenemos que optimizarlos mucho y por eso producimos en diferentes niveles, ¿sí? Por ejemplo, este es de 3 niveles de producción, tiene luz artificial también. La diferencia contra un sistema en un lugar cerrado, pues es que la mayor parte de aquí todavía sigue siendo la luz del sol la que aporta iluminación a la planta. Solamente complementamos un poco. Eh, es otro videito que también me voy a saltar. Todo el videito me lo está aquí atorando. Bueno, en estos sistemas pues tratamos también de involucrar la parte del consumo en la misma granja, que es lo que se le llama ahora el farm to table. ¿Sí? En estos tratamos pues de integrar esa parte del restaurante o punto de venta en la granja, porque les digo, el motivo por la cual va la gente es por la granja, no tanto por el restaurante. Entonces buscamos que tenga un atractivo, inclusive las mesas que sean acuapónicas, ¿no? Sí, que tengan la experiencia la persona de poder cosechar su propia planta, servirse su ensalada en vivo y es cosechándola. Bueno, luego hay otros sistemas que esto es de lo que más hemos hecho, que son sistemas, le llamamos comerciales de mediana escala, que realmente son ya no buscan tanto la estética, son de todas maneras tienen cierto atractivo, pero ya no es su función, ya su función es únicamente producir. Y por ejemplo, este es un modelo que hemos hecho muchas ocasiones, es un modelo de 25 por 34 metros, que tiene el área de crías, de engorda de peces y el área de plantas. El área interna, pues buscamos también tener una diversificación de plantas con la intención de que comercialmente sea más atractivo. ¿Sí? Estas son algunas imágenes. De estos hemos hecho muchos, entonces traigo algunas imágenes nada más. Así es el interior del área de los peces, el interior del área de las plantas. Eh, bueno, y finalmente el último tema son los sistemas híbridos. Ya para terminar,
Sistemas híbridos es un sistema un poco más complejo de acuaponía, donde aquí integramos otras tecnologías este, para, para producir de manera más eficiente y aprovechar más los recursos, ¿no? En este caso me refiero a que generamos, no nada más integramos a las plantas, sino ahora integramos a las microalgas y a los microorganismos que le llamamos biofloc para reducir el consumo de materia prima. En este caso voy a explicar un poquito de manera breve cada uno de estos sistemas, de estos cuatro. Bueno, el de acuaponía ya lo vimos y la nitrificación un poco. Voy a explicar los otros dos para que sepan de qué hablo en esto. Bueno, el verde, que es un sistema de microalgas, se basa en que el pez consume alimento, esos desechos que en acuaponía lo mandamos a plantas, aquí lo que vamos a hacer es estimular el crecimiento de lo verde, o sea, de las microalgas, ¿sí? Que consumen esos desechos y que nos generan una microalga, ¿sí? Y también filtran el agua pudiéndola regresar a los peces. Generalmente lo hacemos en sistemas, en tanques que requieren más área, más que volumen. Esos tanques, pues lo que buscan es captar la radiación del sol para producir más microalga. Lo que hacemos es que esa microalga la floculamos, agregamos un aditivo al agua con la intención de que esto verde se aglomere, se flocule y en cuestión de minutos, diría inclusive segundos, se va hacia el fondo y esa agua queda nuevamente transparente. De tal forma que eso que se aglomeró lo podemos capturar y ahorita van a ver qué hacemos con ello. El otro sistema que es el biofloc, que es el café, realmente lo que hacemos es igual, alimentamos al pez, pero en lugar de producir microalgas, producimos bacterias, principalmente bacterias heterótrofas, y lo hacemos agregando una fuente de carbón al agua, ¿no? Entonces, este sistema de biofloc es un poquito romper un paradigma que normalmente estamos acostumbrados a pensar que el hecho de ver el agua transparente para los peces es sinónimo de buena calidad. Aquí es al contrario. El verla de esta manera, que es así como chocolatosa, como una planta de tratamiento, para muchos de los peces, no para todos, es lo más adecuado. O sea, al pez le gusta. ¿Por qué? Porque esta agua que sí se ve completamente cafezosa, es más, metes la mano 5 centímetros y ya no la ves. Lo que sucede es que tiene una gran cantidad de microorganismos, que esos microorganismos, si los analizamos, realmente tienen un alto contenido de proteína. Y lo que hacen es que están filtrando el agua de los peces, pero el pez mismo se come a esos microorganismos. Por ejemplo, la tilapia, el camarón, y entonces está comiendo proteína de alta calidad, ¿sí? Entonces reduces la cantidad de alimento, ¿sí? Porque tienes la proteína ahí mismo en el agua. La puedes capturar, inclusive la puedes sacar esa proteína, secarla y volverla a hacer alimento. Ahora, ¿cómo hacer entonces un sistema de biofloc? Pues en lugar de que el agua se pone verde, lo que vamos a hacer es convertirla a café. Eso café se logra mediante la adición de una fuente de carbono. Que haciendo un ejemplo acá muy mexicano, con los tacos, es igual que con nosotros. La tortilla que comemos está hecha de carbohidratos, es la fuente de carbono. La proteína, la carne que comemos, si es proteína, es la fuente de nitrógeno. Si mantenemos cierta relación de carbono y nitrógeno, vamos a poder formar un taquito, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es tratar de manejar de 12 a 20 fuentes de carbono por cada nitrógeno que tengamos en el agua de los peces. ¿Y ese nitrógeno dónde viene? Pues precisamente del alimento que le damos al pez y el pez genera el desecho. Dijimos que casi no, se queda muy poco del nitrógeno, entonces desecha el nitrógeno en el agua, entonces metemos carbonos, ¿sí? Y en esa forma hacemos un biofloc, que es hacer esa agua café. La pasamos de ser verde, conforme más carbono metemos en el agua, la volvemos café. ¿Qué ventajas tiene de hacerla café contra verde? Pues que tenemos más alimento y más estabilidad. Sin embargo, hay una desventaja del biofloc, que gasta más energía. ¿Por qué? Porque ahora no nada más consume oxígeno el pez, sino también los microorganismos. ¿Sí? Bueno, ¿qué fuente de carbono le podemos meter? Pues casi todo tiene carbono. Podemos meter madera, pero el problema es que esa madera pues va a tardar muchos años en desintegrarse, entonces no la van a poder aprovechar.
podemos meter una miel, ¿sí? Pero el problema es que es muy costoso. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Una fuente de carbono que tenga precio y disponibilidad, que sea biodisponible, o sea, que se degrade fácilmente en el ambiente y que además tenga mucho carbono. ¿Como cuáles? Pues hay muchas. Realmente de la más utilizada es la melaza, pero se puede utilizar yuca, algún tipo de celulosa, dextrosa, glicerol, harina de trigo, algunos almidones, ¿sí? Inclusive se puede utilizar vinagre, humus de lombriz y algo interesante, los sólidos de los peces. Los sólidos de los peces tienen 25% carbono. Entonces podemos volverlos a agregarlos desde el pez al mismo sistema para hacer un biofloc. Bueno, por otro lado, la nitrificación, que ya la vimos, también lo voy a pasar rápido, es lo que al principio de la presentación les decía, es utilizar bacterias nitrificantes que convierten o oxidan los elementos usando algunos elementos para que se adhieran ahí las bacterias. Lo que va a suceder es que la amonía del pez lo van a convertir en nitratos estas bacterias y esto es lo que realmente le gusta a las plantas. Y además no es tan dañino para el pez, mientras que la amonia y los nitritos sí lo son. Bueno, se pueden aprovechar algunos elementos comerciales que son para esas bacterias o algunos elementos no comerciales, ¿sí? Algunos materiales reciclados donde se adhiera la bacteria. ¿Sí? Bueno, así es como se ven los biofiltros funcionando. Estos taparroscas son realmente, biomedias son donde se adhiere la bacteria, por eso se ven así cafezositas. Algo importante de comentarles es que en la técnica de raíz flotante, ¿sí? El biofiltro, o sea, en lugar de tener estos materiales, la raíz de la planta funciona como biofiltro. Por eso es que se ve así cafecito, porque ahí están esas bacterias. Entonces, en muchas ocasiones llegamos a no utilizar un biofiltro porque ya el biofiltro es la misma técnica de raíz flotante. ¿Sí? Es una ventaja. Y finalmente la acuaponía es el cuarto de los sistemas, ¿no? Entonces, podemos unir estos diferentes sistemas, ¿sí? El de agua verde, el de biofloc, el de nitrificación y el de acuaponía, porque cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, el de agua verde me da oxígeno, el de biofloc me da alimento, el de nitrificación me da intensificación, o sea, me permite meter más peces por metro cúbico, y el de acuaponía me da plantas. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer es hacer una combinación de este sistema. Es decir, yo puedo definir, meter peces y que con el desecho de los peces realmente no nada más generar plantas, sino a lo mejor generar una parte de plantas, otra parte de microalgas, otra parte de biofloc, ¿sí? Si es que a mí me conviene, si es que me conviene a mí producir alimento para los peces, si es que me conviene producir microalgas que me den oxígeno y además pueda aprovechar la microalga. Bueno, eso lo hicimos en algunas granjas de aquí de México. Hicimos un sistema híbrido. Esta es la granja donde al final conjuntamos esas tecnologías. Aquí ven aquí metemos a los peces, metemos desechos del pez y estimulamos el crecimiento de microalgas. Entonces, los peces pasan de aquí de ser de 1 gramo a 100 gramos y están consumiendo principalmente microalgas. Perdón. Entonces lo que hacemos aquí es perdón, metemos un floculante, en este caso es moringa, semilla de la moringa, y esa se flocula y se va al fondo. Entonces la podemos capturar en un sedimentador, donde la capturamos, la dejamos secar, la hacemos hojuelas, o sea, la dejamos secar y realmente ahí ya está en hojuelas, y eso es lo que le volvemos a dar al pez. O sea, esto realmente al meterla en el tanque, vuelve a flotar. Y el pez, como es tilapia, pues realmente se lo come, porque es omnívora. Después del sistema de microalgas pasamos al pez, hacia los tanques circulares, donde ahí estimulamos un crecimiento de biofloc. Voy a ver, aquí se atoró.
en estos tanques circulares, donde pueden ver que realmente, esto es como se ve el sistema de Biofloc, ahí se ve café, ahí el pez pues, realmente abre la boca y come. Entonces empezamos con el sistema de Biofloc. Después de ahí se capturan algunos de esos flóculos que sobran, porque realmente se produce bastante flóculo, se capturan en un sedimentador, que los sedimentadores la ventaja es que no consumen gasto energético, y esos flóculos se dejan también secar y se les pueden dar a un cultivo alterno, en este caso el camarón. ¿Sí? El camarón realmente, lo que hacemos es, en otro estanque, metemos camarón, le empezamos a dar de la tilapia y los flóculos de la tilapia, o sea, los flóculos de bacteria de la tilapia, de tal manera que se produce camarón de manera alternativa, ¿sí? A bajo costo. Claro, no es mucho camarón el que se produce, pero sin embargo es un subproducto que se obtiene. Después de que pasa de Biofloc, llega un momento en que el Biofloc ya no soporta tanta cantidad de peces y se empiezan a modificar el sistema para producir ahora, para mandar el agua hacia el biofiltro, lo que vendrían siendo estas cuentitas donde se cargan de bacteria y estas cuentitas sí logran soportar una mayor cantidad de peces. Todos los desechos del pez o el agua de los peces se pasa hacia unos conos, que son los sedimentadores, donde se capturan esos sedimentos, se mandan a otros conos más pequeños donde burbujea el agua, los sedimentos se están en movimiento, y esto es lo que le llamamos la mineralización, que es lo que les comentaba que hace que se degraden los desechos de tal forma que finalmente, aproximadamente 48 horas, liberan una gran cantidad de nutrientes en el agua. Y esos nutrientes son los que se mandan hacia la parte de las plantas. En mi caso aquí los teníamos en raíz flotante, ¿sí? Hicimos inclusive unas pruebas con 2 niveles. La planta toma los nutrientes y puede regresar el agua o no. Ahora sí que uno decide, o dependiendo de las condiciones, puede ser que regrese o no el agua. Aquí debajo de la planta pues metíamos algunas luces artificiales porque como le genera un sombreo, hay que complementar ese sombreo para que crezca bien la planta de abajo. Finalmente, pues este es un diseño o un balance de nutrientes del sistema híbrido, que como les decía es más complejo, pero la realidad es que para un sistema comercial es muy conveniente el hecho de poder eficientar muchos recursos. Aquí lo que hace es que parte realmente del alimento, ¿sí? De esta parte de que 1 kilogramo de alimento puede llegar a generar hasta 25 kilogramos por ejemplo, de un tomate o 61 piezas de lechuga, o me puede llegar a generar hasta 120 gramos de camarón, hasta 200 gramos de microalgas y hasta 740 gramos de bacteria. Entonces ahora sí que nosotros decidimos si generar nada más puras plantas o generar otros subproductos alternos que me pueden ayudar a eficientar el sistema o a generar valor también comercial, ¿sí? El hecho de decir que es una granja sustentable. En ese proceso estamos justamente, esta es una granja de la que estamos ahorita trabajando pues ya por implementarla, ya trabajamos en el diseño, ya hicimos todos los cálculos, estamos listos para comenzar, esperemos que se pueda. Es una granja pues ya de gran escala, que le llamamos Aqua Cero. Es una granja ya de 10 hectáreas que pues hoy por hoy no hemos hecho una granja de este tamaño en un sistema híbrido, pero esperamos que pues pronto se pueda tener. Bueno, finalmente les voy a pasar un videito que es el que realmente no se vio en todas las partes, es un video corto. Para que puedan ver todos esos videos que no se vieron aquí. Es un video donde se ven las diferentes escalas que les mostré en su momento. ¿Qué es Carlos, Sí. Carlos, mientras tanto, le quería pedir a los que participaran que me puedan enviar por WhatsApp sus datos. ¿Ya? Si quizás lo pusieron en el chat, no lo he revisado, pero enviar por el WhatsApp los datos que estamos solicitando para poder ir haciendo una comunidad mayor y con los datos de cada uno, ¿ya? Para las próximas charlas, como decía Rafa.
Eso. Listo. Bueno, aquí es un videito que donde se observan precisamente los sistemas de pequeña escala. Ese es el de el huerto de los niños. Sí, ahí enseña a los niños chiquitos a diferentes técnicas de producción, se les lleva a la granja. Esta es la granja que está en la comunidad en Colombia. Ahí pues hay desde pollitos, desde lombrices, peces, plantas, todos integrados. Ese es el sistema que le llamamos lifestyle, que es el modelo agroturístico. Estas son las granjas ya comerciales de pequeña escala. Esta es la granja indoor. Esta ya es granja de mediana escala. Es el área de filtración. Bueno, esas son algunas